Hola, bienvenido, qué bueno que te conectas el día de hoy con nosotros. Ha llegado el momento de alabar y exaltar el nombre de nuestro Dios. Declaremos las grandezas y las bondades que Él ha tenido para con nosotros y con nuestra familia. Demos gracias y gloria por esto, porque Dios ha sido bueno. Comenzamos. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también.
te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en tu salvación, oh Señor. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en tu salvación, oh Señor. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en tu salvación, oh Señor. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en tu salvación, oh Señor. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Te alabo, Jesucristo, con el entendimiento y en espíritu también te cantaré, exaltaré tu nombre y en tu alabanza me edificaré al cantar en espíritu. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra, que abundando estará en mi ser. Me gozaré en tu salvación, oh Señor. Tu paz que guarda mi alma y la fe que da salvación, me gozaré en ti, Señor, en adoración. Te amaré guardando tu palabra,
Ha llegado el momento de escuchar su palabra. Tomemos nota y dispongamos nuestra mente y nuestro corazón y todo lo que somos para aprender el día de hoy lo que Dios tiene para nuestras vidas. Escuchemos su palabra. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga en esta hora. Me da mucho gusto el poder estar con ustedes compartiendo una porción de la palabra de Dios, y vamos a orar pidiéndole al Señor que sea Él el que ministre en esta hora. Padre, gracias te damos en esta hora, Señor, por todo lo que Tú eres en nuestras vidas, porque Tú eres nuestro hacedor, eres nuestro proveedor, eres nuestro maestro, pero sobre todo eres nuestro Padre, y Tú siempre, Señor, nos estás cuidando, estás viendo, Padre, por nuestras necesidades. Siempre nos has amado, Señor, siempre estás amándonos, bendito Dios. Aunque no lo merecemos, Dios, Tú eres misericordioso y amoroso con nosotros, Dios, y te pedimos que en esta hora seas Tú el que hable a nuestras vidas, Señor. Queremos que Tú abras nuestro entendimiento, que Tú toques nuestros corazones, Padre, para que entendamos lo que hoy quieres decirnos, Señor, y que todo lo que hoy oigamos, Señor, caiga en buena tierra. Esa semilla, Señor, que Tú quieres sembrar en nosotros, caiga en buena tierra y dé fruto que te glorifique, bendito Dios. En el nombre precioso de Tu Hijo Jesucristo, te lo estamos pidiendo y te damos gracias. Gracias te damos, Señor, por lo bueno que eres con nosotros. Y bien, pues en esta hora queremos hablar un poquito de lo que es el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual es algo de lo que se habla mucho como cristianos. Nos interesa mucho hablar de esto y conocer de esto, de cómo crecer. Como cristianos creo que siempre estamos buscando eso, un crecimiento espiritual para que pues Dios se agrade de nosotros. Y siempre se ha escrito mucho, se ha pensado mucho y se opina mucho acerca de esto. Hay mucha literatura de lo que es el crecimiento espiritual, pero en esta hora nosotros nos vamos a basar en una pequeña porción de la palabra del Señor, en una parábola que viene en la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios que su palabra es la verdad y la verdad nos hará libres. Así es de que esta parábola trata de el fariseo y el republicano. Ahí, si me quieren seguir, en Lucas 18, del 9 al 14. Dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Pues aquí claramente de entrada vemos que aquí esto del crecimiento espiritual tiene mucho que ver con la humildad. Tiene bastante que ver con la humildad. Yo creo que cuando escuchamos esta parábola, bueno, por lo menos yo cuando escucho esta palabra de la parábola del fariseo y el publicano, me hace pensar y me hace reflexionar y digo,
¿será posible que cuando alguien se acerque a Dios haya la posibilidad de que no salga justificado? Y vemos que sí, esto sí puede ser posible y tiene mucho que ver, como les comentaba, con la humildad y el orgullo. El que uno se esfuerce, o el que tú te esfuerces y tengas logros personales, el que se sacrifique para quedar bien con el Señor, no sé, yo oro más, yo doy mis diezmos, yo ayuno muy seguido, ese esfuerzo personal o ese logro personal realmente no nos justifica delante de Dios. O sea, es bueno que nos esforcemos, es bueno que nos sacrifiquemos y es bueno que hagamos todo para agradar a Dios, pero esto no nos sirve para justificarnos delante de Dios. Esto no nos justifica por esto, es más que nada la humildad delante de nuestro Dios. Vamos a hablar un poquito de lo que eran los fariseos, o lo que son los fariseos, porque todavía existen en estos tiempos fariseos. Dice que eran maestros en ese entonces, y aún en esos tiempos se pueden dar casos, son maestros pero de la ley que Dios le dio a Moisés. Realmente eran maestros que eran celosos de guardar la ley, y les gustaba enseñar precisamente la ley al pueblo, a la gente. Realmente ellos ponían empeño en ello, eran buenos maestros, podríamos decirlo así, se empeñaban en que la gente entendiera y supiera y conociera la ley que Dios le dejó a Moisés. Otra cosa que podemos decir de estos maestros, de estos fariseos, es que algunos aceptaron al Señor Jesús, algunos aceptaron de Dios. Un ejemplo muy conocido es el Saulo de Tarso, que ya después, cuando se convirtió a Dios, cuando se convirtió a Jesús, se fue llamado Pablo. Él fue muy conocido. Ese es uno de los fariseos que fueron alcanzados por Jesucristo y lo aceptaron. Y podemos recordar cómo él era celoso de cumplir la ley de Moisés, tanto que perseguía, dice la palabra de Dios, perseguía aún a los cristianos, porque no se acercaban o no hacían lo que él creía que era bueno hacer, o no cumplían con lo que él sabía y conocía de la ley de Moisés. Él era celoso no tanto de Dios, sino era celoso de la ley de Moisés. También podemos decir que ellos utilizaban y utilizan lo que son los fariseos, utilizaban la ley como un medio de autoexaltación. O sea, ellos decían, no, es que yo conozco de esto y yo soy mejor que todos porque no conocen esto y yo lo llevo a cabo, y se autoexaltaban. Era una herramienta, la ley de Moisés para ellos era o es como una herramienta de autoexaltación, un medio de autoexaltación. También lo utilizaban, la ley de Moisés, como una herramienta de control, porque así cuando controlaban a los demás, decían, no, pues como tú no estás cumpliendo esto, pues tú eres esto, y si no haces esto vas a hacer aquello, y tenían un control sobre la gente. La utilizaban como la ley, como una herramienta de control. Y ellos llegaron a tener, por lo mismo, una religiosidad enfermiza. Ellos ya no buscaban la presencia del Señor o hacer la voluntad de Dios, sino ya más bien lo que ellos tenían era una religiosidad enfermiza. Jesús, dice la palabra de Dios, fue duro con ellos, fue duro con los fariseos, porque los puso como un ejemplo para no caer en una falsa espiritualidad. Él hablaba, les decía, sepulcros
sepulcros blanqueados. O sea, sí, Jesús era duro con él, porque él los ponía como ejemplos para no caer en una falsa espiritualidad. Y aquí podemos ver que Jesús, en esta parábola que él les cuenta a sus discípulos, los describe la postura del fariseo frente a Dios. Dice que, en primer lugar, lo describe puesto de pie. Ya habla de que el fariseo llega y puesto de pie, y eso da una actitud de autoconfianza. O sea, yo estoy bien delante de Dios y no necesito humillarme, no necesito hincarme. Y Jesús lo describe puesto de pie, ¿sí? Y dice: ayuno 2 veces por semana, doy mis diezmos de todo lo que gano. Esto habla de que él está hablando de su desempeño. O sea, miren cómo yo me desempeño, cómo yo sí hago las cosas que tengo que hacer. O sea, él mismo se alaba, por decirlo así. Y habla de su desempeño porque ellos creen que el desempeño tiene mucho que ver, que el desempeño está muy relacionado con la relación con Dios. O sea, si yo tengo un buen desempeño, tengo una buena relación con Dios. Si no, no la voy a tener. Ellos tienen el amor de Dios. El fariseo lo mide por logros personales. O sea, si yo tengo buenos logros personales, o si tengo logros personales, voy a tener el amor de Dios, voy a hacer que Dios me ame. Acumular puntos para que Dios les ame, también ellos toman en cuenta eso. O sea, si yo acumulo puntos, Dios me va a amar, me va a amar más. Y así lo toman ellos los fariseos, dice. Por esto mismo, los fariseos buscan minimizar sus errores, porque tenían errores, y a veces errores muy grandes, que a veces ni el pueblo tenía. Pero ellos buscan minimizarlos, esos errores, no de confesarlos, sino de ocultarlos, de minimizarlos, porque para ellos los errores son sinónimo de rechazo de Dios. Si yo cometo errores, Dios me va a rechazar. Eso es lo que pensaban ellos. Ellos tenían ese pensamiento de que Dios se basaba en errores para poder amar a alguien. Si tú cometes un error, Dios ya no te ama, Dios te rechaza. Así pensaban y así piensan algunos como fariseos. Se sabe que cuando uno es niño, así como cuando uno es niño, busca la aceptación del padre. Como niño a veces pensamos que si yo no hago cosas buenas, si yo tengo errores, mi papá no me va a aceptar, mi papá no me ama. Así lo llegamos a pensar como fariseos. Llegamos a pensar que Dios nos va a amar solamente si nos portamos bien. Dios nos va a amar solamente si no cometemos errores. Dios nos va a amar solamente por nuestros logros personales. Y así no es Dios. Dios no obra de esa forma. Porque si recordamos, la palabra del Señor dice que amamos a Dios porque Él nos amó primero. No es lo contrario, ¿no? De que Dios nos ama porque somos buenos o porque nos portamos bien o porque le amamos. No, dice que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Así como veníamos, así como éramos, así como somos, Dios nos ama. Dice que Él nos ama desde que fuéramos concebidos en el vientre de nuestra madre. Él ya nos amaba, nos ama y nos sigue amando. Por eso es que buscamos una conexión con Dios, tener un vínculo con Él, pero de la forma a veces equivocada. O sea, pensando que con los logros, con el esfuerzo, con el sacrificio, Él podrá amarnos. Si no, no nos va a amar. El fariseo, por eso se dice que tiene una imagen. Podemos ver con todo esto que
que el fariseo tiene una imagen distorsionada de Dios. Esa es la imagen que tiene el fariseo de Dios, que tiene una imagen distorsionada. Piensa que lo que él cree de Dios, eso es lo cierto, pero es una imagen distorsionada. El apóstol Santiago precisamente nos hace una radiografía de la condición espiritual de la iglesia en ese entonces, sí, pero vemos que esto se sigue cumpliendo. Él nos da una radiografía de la condición espiritual de la iglesia en Santiago 4 del 1 al 2. Vamos a ver qué es lo que nos dice Santiago. Dice: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? O sea, ¿de dónde vienen esos problemas, esos pleitos que tienen entre ustedes? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? O sea, él está diciendo lo que es la iglesia, por lo mismo de nuestra naturaleza. Tenemos esas peleas entre nosotros, esas guerras, por nuestra propia condición, por nuestra naturaleza, ¿sí? No, dice que por nuestras pasiones, las cuales combaten en nuestros miembros. Esas pasiones que combaten en nuestros miembros, nosotros mismos tenemos esa naturaleza caída. Dice: codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis porque lo deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. O sea, aquí nos habla de lo que pasa en nuestra condición, en la iglesia, con nosotros, de que peleamos y luchamos para obtener las cosas, pero precisamente actuamos de una forma errónea para alcanzar una estatura espiritual elevada, pero no lo logramos. ¿Sí? Buscamos por un crecimiento espiritual y luchamos y peleamos, pero no lo hacemos como se debe de hacer. Dice que no pedimos, dice que no pedimos, que por eso no tenemos, porque no pedimos. Yo me preguntaba, eso de no pedimos, pues sí, no, sí pedimos, pero realmente no pedimos a veces por orgullo. Pensamos que con nuestros propios medios podemos lograr las cosas y a veces no nos acercamos a Dios y no pedimos, y cuando pedimos mal y por eso no obtenemos. Entonces, al querer obtener, en este caso, un crecimiento espiritual, no se lo pedimos al Señor, no dependemos del Señor, lo queremos hacer por nuestros propios medios, nos queremos sacrificar orando más, leyendo más, y dice el Señor que pedimos mal. No estamos pidiendo en la forma correcta delante del Señor, ¿sí? Pero no logramos porque no piden. No, nos escondemos muchas veces. Hay veces que decimos, no, pues yo sé que al Señor no le puedo pedir porque ando mal. La verdad ahorita no me quiero acercar con el Señor y no le quiero pedir porque la verdad no he hecho lo que Él me ha pedido, me he portado mal, he hecho cosas que no. Y a veces disfrazamos esa humildad, entre comillas, esa falsa humildad detrás del orgullo. O sea, más que nada lo que tenemos ahí es orgullo, y es una palabra que debemos en esta hora de checar, de ver que lo que nos va a dañar el orgullo. Realmente, cuando a veces no queremos acercarnos al Señor, no le queremos pedir, no es por humildad, es por orgullo, y ese orgullo es veneno para nuestras vidas espirituales. Tan solo un ejemplo muy conocido por todos, el actuar de Judas, ¿sí? ¿Cómo actuó Judas? Simplemente era un discípulo que andaba con el Señor Jesús,
lo traiciona, lo vende por unas monedas y después, entre comillas, según él se arrepiente, pero no tanto se arrepiente y que según que por humildad, me imagino que él pensó, no, pues yo a Jesús ya no me le acerco porque le fallé, ya mejor ni le hablo, en vez de ir a pedir perdón, en vez de acercarse a hablar con él, estaba siendo orgulloso. Y ese orgullo es el que no debemos de alimentar nuestra vida espiritual. Ese orgullo hay que desecharlo y hay que acercarnos a Dios. A Judas por eso le pasó eso, o sea, se ahorcó. En vez de ir y buscar al Señor, ese orgullo lo alimentó y dijo, no, mejor yo me voy a suicidar. Dice que fue y se ahorcó, pero eso no era humildad ni arrepentimiento, era orgullo. Aguas, hay que tener mucho cuidado con eso. En Santiago 4:6, vamos a ver qué es lo que nos dice de esto. Santiago 4:6. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice Dios, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y esto es lo que Dios quiere darnos a entender. No debemos de ser orgullosos ni altivos, sino tener la humildad necesaria para acercarnos a Él, hablar con Él y pedirle a Él. Él lo quiere así. Es por eso que cuando hacemos todo esto, de que tenemos orgullo y no queremos acercarnos a Dios, no queremos hablarle, no le pedimos, no nos humillamos delante de su presencia, llega a nuestro enojo porque queremos lograr ese nivel espiritual, pero no lo logramos. No lo logramos y entonces viene el enojo y viene el rendirnos y decir, no, yo mejor me retiro porque queremos hacer las cosas con nuestros propios medios. Aquí debemos de darnos cuenta de una cosa muy importante. La dependencia de Dios es muy importante en nuestras vidas espirituales. Nosotros debemos de depender de Dios, no de nosotros mismos, no de nuestras fuerzas, no de nuestro intelecto, sino debemos depender de Dios. Este es algo muy importante, la humildad y la dependencia de Dios. Eso es lo que nos va a llevar a un crecimiento espiritual. No el intelecto, no el estudio, no el sacrificio, es la humildad y la dependencia de Dios. Que dice, yo dependo de Dios. Yo no dependo de otra cosa, yo dependo de Dios. Por eso me acerco y me humillo delante de Él para que Él me ayude. Fue lo que hizo precisamente el publicano. El publicano dice que él se acercó todo lo contrario de lo que hizo el fariseo. Él se hincó, él se arrodilló, se humilló y dijo, he aquí yo soy un pecador, heme aquí pecador. Pero no se quedó solamente ahí, porque podemos decir, bueno, pues entonces yo soy un pecador y así voy a hacer y así me voy a morir. No, dicen que esta persona, el publicano, él, aparte de reconocer su condición delante de Dios de pecador, se humilló y no se quedó ahí, sino que se extendió hacia Dios y dijo, sé propicio a mí, es decir, ayúdame. Eso es lo que debemos de buscar delante de Dios, humillarnos, reconocer nuestra condición, pero aparte también de decirle, Señor, ayúdame. Él fue lo que hizo el publicano y no guardó orgullo, no tuvo orgullo, sino que él se humilló. Fíjense que dice un dicho, hablando del orgullo, dice un dicho por ahí, que el orgullo es como el mal aliento, todos lo perciben menos tú. Fíjense, o sea, hay veces que todo el mundo se da cuenta de que somos orgullosos, pero nosotros no lo percibimos. Y eso es lo que hay que
estar viendo en nuestras vidas que no seamos orgullosos, porque el orgullo es veneno para nuestra vida espiritual. ¿Cómo trata Dios con el orgullo? ¿Ustedes cómo creen que Dios trate con el orgullo? Pues aquí lo vamos a ver. El único remedio que se tiene, o que Dios tiene para el espíritu altivo, es humillaos. Dice la palabra del Señor que Dios demanda humillaos. Vamos ahí en Primera de Pedro 5:6. Vamos a ver qué es lo que Dios dice del orgullo. Primera de Pedro 5:6. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Humillaos, no dice otra cosa. No dice esfuercen, no dice sacrifíquense, no dice ora más, no dice humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Ese es el remedio que Dios tiene para el orgullo, para los altivos, ¿sí? Humillaos. Ese es el remedio infalible. Ahora, si nos vamos un poquito del otro lado de esta parábola, hablamos un poquito ya no del fariseo, sino del publicano. Fíjense lo que aquí marca nuestro Señor Jesucristo en esa parábola. Dice que se hinca delante de Dios y ni siquiera se atreve a levantar su rostro. Logra el enfoque correcto. Cámbiame. Ahí está hablando del publicano. Él llega, se postra, ni siquiera quiere ver hacia Dios por la humillación, por la humildad que Él tiene, y dice, cámbiame. Ese es el enfoque correcto que debemos de tener. No solo reconoce su condición, sino que se extiende a Dios y dice, Señor, soy pecador, cámbiame, aquí estoy. Ese es el enfoque. La humildad es la clave para el cambio espiritual. La humildad es la clave para el crecimiento espiritual. Como les dije, la humildad y el depender de Dios va a ser lo único que nos va a llevar a un crecimiento espiritual. Fíjense que yo vi una película de un pastor que tiene una iglesia, y en esa iglesia se congregan, la mayoría de los que se congregan son migrantes. Es una película americana y habla veo una escena en donde el pastor le habla por decirlo así, a su brazo derecho, un migrante, y le dice que van a hacer algunos planes, y le está comentando así cuando ve que el migrante está así como triste y hasta cabizbajo, y le dice, ¿qué tienes? ¿Qué te pasa? Y le dice el migrante, es que mi mujer se fue. Y el pastor le dice, ¿cómo que tu mujer sí se fue? ¿Pero por qué no me dijiste? ¿Qué tenían problemas? ¿Qué pasaba algo? ¿Qué tenía? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? No, pues es que ya teníamos problemas y ella ya me había dicho que ella no iba a estar conmigo, que se iba. Y lo que más a mí me impactó fue que le dice el pastor, ¿y por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué nunca me comentaste de eso? Y me impactó porque a veces somos así con Dios, a veces nos guardamos las cosas, no las decimos, pero no por humildad, no por otra cosa, es por orgullo. Y eso es lo que debemos de eliminar completamente. Debemos de buscar a Dios en las buenas y en las malas, debemos de buscar a Dios. Y eso a mí, la verdad, me impactó de sobremanera. Y sobre todo, quiero terminar con esto diciendo lo que dice la palabra de Dios: humillaos. Tenemos que humillarnos delante del Señor.
Humildad y depender de Dios es la clave para el crecimiento espiritual. Gracias te damos, Padre bendito, por tu misericordia. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad que nos das de compartir de tu palabra, por conocer de tu palabra, Señor. Pero ayúdanos, Señor, te pedimos ayuda para que tu palabra y tu semilla sea sembrada en buena tierra y dé frutos en nuestra vida, Padre. Necesitamos mucho de ti, necesitamos mucho de tu presencia, Señor. Ayúdanos a quitar ese orgullo, Padre, disfrazado de humildad. Ayúdanos a quitarnos de ese orgullo, Padre, como aquel fariseo, Señor. No nos permita ser esos fariseos, Padre, que piensan que pueden lograr las cosas con sus propios medios, sino saber y reconocer que dependemos de ti, Señor. Dependemos de ti, Padre. No, tú no eres un Padre que ya a cierta edad ya nos dejas andar solos, no, Señor, sino que tú estás con nosotros siempre ahí. Ahí siempre está la ayuda, Señor, pero tenemos que ser humildes, Padre, porque tú, Padre, tú exaltas al que se humilla, Señor. Muchas gracias, Padre, en nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Espero que sea de bendición para sus vidas. Hasta luego. Llegamos al final. Te agradecemos que hayas estado con nosotros y recuerda que nosotros tenemos oración todos los días a las 7 de la noche. Estamos intercediendo juntos en los hogares como familia para pedir por nuestras peticiones. Y también los martes nos reunimos en Zoom como iglesia para interceder también por las necesidades nuestras y de otros. Si tienes algún comentario, petición o testimonio, te invitamos a que nos escribas en los comentarios. Comenzamos una nueva semana, que sea una semana llena de gracia y bondad de nuestro Señor.